Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Quiero hablarles el día de hoy, en este momento, de la estructura constitucional y la estructura jurídica de Roma, de la antigua Roma más específicamente. Hemos venido hablando un poco de algunas culturas y algunas sociedades en la antigüedad y los ordenamientos de esta. Y quiero el día de hoy hacer alusión a Roma. Atrás observan la escultura de Luperca, una loba, según la leyenda, si se quiere, no tanto el mito, la leyenda romana, una loba amamantando a Rómulo y amamantando a Remo. Les plantearé entonces la situación que nos alberga el día de hoy para que podamos hacernos una estructura un poco de la idea. Por este lado tenemos algo de la estructura. Voy a tratar de maximizarlo lo máximo posible para que podamos observar. Roma tuvo una cierta evolución en su organización. Inicialmente, Roma estuvo organizada en torno a la idea de la monarquía. Inicialmente, esto es con la fundación, ya vamos a ver cada uno de ellos, en el año 753, donde se hablaba de un rey y se hablaba de un senado, la idea de senado romana muy importante, aquel consejo con el nombre del senado. Posterior a ello tenemos hacia el 509 el inicio de algo bien conocido como la república. Aquí en la república ya se hablaba, además del senado, de unos comicios y se hablaba de unas magistraturas. Y por último, ya hacia el año 27 a.C., se empezó a hablar del imperio. Hasta el año 476, donde, como se ha mencionado, cae el imperio romano de Occidente. El imperio romano de Oriente se conservaría hasta 1453, hasta el 29 de mayo de 1453 de nuestra era, es decir, después de Cristo. Entonces comenzaremos a hablar de esto en lo que nos dé el tiempo, para iniciar en donde comienzan todas las historias de esta antigüedad que hemos conversado. Recuerden que hemos tratado de estudiar los sistemas de gobierno constitucional y de leyes que han tenido diferentes sociedades, en especial las sociedades que nos resulta más pertinente. Recordemos que como latinoamericanos nos resulta bastante pertinente las sociedades grecorromanas, toda vez que las sociedades grecorromanas son las que, según se ha observado en la historia, dan fundamento a la sociedad latinoamericana, a la sociedad política, a la sociedad jurídica, al ordenamiento latinoamericano. Entonces, esta es la razón de estudiar ellas. Claro que habían otras sociedades para la época, claro que para aquel momento encontrábamos sociedades como la china, la egipcia, sociedades como la india, que tenían un desarrollo bastante llamativo. De la americana no sabemos mucho para aquel entonces. No obstante, las sociedades que marcaron, que fueron realmente importantes en el rumbo de nuestra historia, son esas sociedades, es la sociedad griega y la sociedad romana. Anteriormente hemos visto cómo se llega aquí, vamos a continuar. No obstante, todas las historias, como les decía, de estas sociedades se remiten a Grecia, y especialmente se remiten a un hecho importante, un hecho que, según cuenta la historia y según las referencias que se hace, marcaron de manera muy importante el desarrollo histórico de la antigüedad. Y esto fue la guerra de Troya. La guerra de Troya sucedió en el siglo XII a.C., esto es aproximadamente en el 1185, por poner una fecha. Digamos que ocurrió en el primer cuarto del siglo XII a.C. Recordemos que en los siglos antes de Cristo contamos de manera de atrás hacia adelante, es decir, contamos del 1200
hacia el 1100, ¿ok? Y después del siglo cero se da normalmente. Entonces hablamos del siglo 12 antes de Cristo y hablamos que en este sector de Turquía, donde quedaba Troya, se dio la guerra de Troya. Estamos. En la guerra de Troya tenemos algunas particularidades. Entre esas particularidades, la que nos interesaría es la leyenda de Eneas, de el inicial fundador de lo que conocimos como Roma posteriormente. Ya vamos a hablar un momento de ello. Por lo pronto quiero mostrarles el mapa y mostrarles, entonces aquí se encuentra Italia hacia la zona de la bota, y aquí en este sector se encuentra Grecia. Voy a acercarlo un poco más. Recordaríamos entonces que desde Chipre y desde Creta empezaron a poblarse todas estas zonas del norte. Empezamos también a hablar que estas polis o estas ciudades-estado griegas, debido a diferentes aspectos, a necesidad, a simplemente el interés de buscar nuevos territorios para la agricultura y para el desarrollo económico, empezaron a expandirse, y que esa expansión se dio en la bota itálica también. Esto se dio en el año 1400 aproximadamente, inclusive antes, inclusive después, debido a que se dio en todo un gran sector. La expansión se dio en todo este sector, entonces ya habían unos ciertos pueblos ubicados en algunos sectores del sur de Europa, producto de ese expansionismo. Esa expansión colonial griega tiene una particularidad, y es que no se conservaba una ligazón, una relación de dominio entre la metrópoli, que es como se viene a llamar esa ciudad madre, entre la metrópoli y las colonias. No había una relación de dominio, no había una relación comercial como los colonialismos que hemos visto pues en nuestro pasado cercano, sino que había un desprendimiento y cada quien tenía cierta autonomía y cierta independencia. No había esa ligazón como tal. Este desarrollo griego, vamos a adelantarnos un poco haciendo un paréntesis, este desarrollo griego vendría a entrar en una real decadencia ya concluyentemente. La decadencia griega de la que tanto se habla comienza unos cuantos siglos antes, pero ya hacia 1400, hacia el 146 a.C., hacia el año 146 a.C., ya encontramos lo que conocemos como la guerra aquea, donde en este sector que se llama Corinto, en ese sector en Corinto, los romanos logran derrotar a los griegos e imponerse sobre ellos y someterlos como tal. Entonces se pone fin al legado griego, a la construcción griega de filosofía, de conocimiento, y es solamente hasta mucho después que en algunas colonias o algunos sitios otros filósofos como Hipatía de Alejandría, y otros filósofos también comenzarían o continuarían algo del rezago de lo que fueron los griegos. Plotinio era también uno de ellos, pero eso ya estamos hablando de aproximadamente el siglo III, el siglo IV después de Cristo. Entonces continuemos como hemos venido, hablemos de la transmutación que vivieron los dioses griegos. Los dioses griegos, como se concebían, empezaron a romanizarse. Los romanos, no muy ávidos de profundidad intelectual o de un sincero y honesto interés por conocer las verdades últimas e iniciales de la configuración del cosmos y del universo, simplemente toman los dioses griegos, algunos dioses como Zeus, algunos dioses griegos como Marte o la misma Temis, vendrían a llamarse respectivamente en Roma Júpiter, vendrían a llamarse Marte, bueno, Ares, el dios Ares griego vino a llamarse Marte en Roma, y vendrían a llamarse también Justinian. Esto es
ya un gran adelanto de lo que empezó a variar entre ese mundo griego y ese mundo romano como tal. Inicialmente quiero mostrarles Troya, porque como hemos venido contextualizando el conocimiento, y quisiera contextualizar lo que vendrá a continuación en un futuro próximo, empezando con la historia de Eneas. Entonces se da la batalla de Troya y el gran guerrero Eneas huye con su familia. Un segundo, les voy a mostrar aquí. El gran guerrero Eneas huye con su familia, huye específicamente con su padre. Aquí lo encontramos. Su padre se llama Anquises y con su hijo Ascanio. Entonces viene Enea, Anquises y Ascanio en esta figura. Eso sería una figura hecha ya después de 1600 por el magnífico escultor Bernini. Aquí la tenemos. Gran continuador del gran arte de Miguel Ángel. Nada envidiable, sinceramente. Claro que no de la talla de Miguel Ángel, pero no estamos hablando que se encuentren en libros diferentes, por así decirlo. De pronto no en la misma página, pero no en libros diferentes. Entonces encontramos a esta gran escultura de Bernini. Tenemos a Anquístenes aquí arriba. Tenemos al hijo aquí andando. Y la historia cuenta básicamente que Eneas, al huir de Troya, Eneas era un gran guerrero, solamente superado por Héctor. Eneas era el gran guerrero troyano que tuvo que darse a la fuga por todo lo que estaba sucediendo y por la caída y por el incendio producido por Ulises. Miren cómo vamos de pronto ligando algunas cosas con otras. Entonces Virgilio, el historiador y poeta romano, ya hacia el siglo I, cuenta esta historia y cuenta que cuando Eneas huye de Troya, Eneas huye con Anquises, su padre, al hombro, ¿cierto? Aquí tenemos a Anquises al hombro de Eneas, tenemos a su hijo Ascanio, pero su mujer, la esposa de Anquístenes, llamada Creusa, muere, queda relegada. Hay diferentes historias, unas cuentan que la abandonaron, otras cuentan que simplemente se quedó rezagada. Con tal, todas confluyen en la misma idea que Creusa muere y Eneas sigue su camino y continúa su vida. Antes de llegar a la periferia romana, a un sitio conocido como Lacio, Eneas huye y llega al puerto de Cartago. Recordemos que Eneas es hijo de Anquises y es hijo de la diosa Afrodita. Entonces su madre Afrodita le empieza a guiar el camino y para inicialmente en Cartago, en donde conoce a Dido, y Dido, muy enamorada de Eneas también correspondiendo a Dido. No obstante, Eneas tiene que seguir su camino y abandona a Dido. Dido sale en el encuentro de Eneas, pero Eneas sigue laboriosa y estoicamente su camino, no se devuelve, por lo que provoca el suicidio de Dido. Entonces tenemos que Eneas sigue su camino hacia el sector donde conocemos hoy como Lacio. Les voy a mostrar en la imagen. Es un sector en las periferias romanas. Aquí se junta dos historias. Resulta que Latino gobernaba en esta zona, y la hija como tal de rey latino llamada Lavinia, se le había dicho que tenía que conservar desesposada a Lavinia, porque un extranjero sería quien la casare o quien la desesposare. Por lo tanto, cuando llega Eneas, aquí otra vez hay diferentes historias. Unos dicen que hubo un encuentro, una guerra, un choque entre
partidarios de Latino y del sector de Lacio y Eneas, otros dicen que no fue tan así. Lo que nos importa es que según la mitología se concuerda que se casaron como tal, Lavinia se casó como tal con Eneas, y de esta unión surge un hijo con el nombre de Silvio, con el nombre de Silvio. Recuerden que estamos en el siglo XII, todavía no estamos en las primeras fechas que posteriormente referenciamos, en el 753 a.C., cuando ya se funda la ciudad de Roma. Aún no hemos llegado allá, todavía nos mantenemos un poco más distantes, nos mantenemos en el siglo XII, cuando Eneas huye como tal de Troya. Entonces Eneas llega aquí a Lacio. La historia entonces continuaría ya en Roma, ya empezamos a alejarnos de Grecia y continúa en Roma entonces con las historias contadas por Tito Livio, que sostiene que ya muchos años después Silvio se hizo gobernador de un sector llamado Alba Longa, aquí mismo en donde hemos estado hablando, en Lacio, y muchos años después, ya estamos en el siglo VIII, pasamos del siglo XII a.C. al siglo VIII a.C., grosso modo 400 años estamos hablando, por lo que ya muchos años después, cuenta Tito Livio que Amulio destrona a su hermano Numitor. Lo destrona y acaba con todos sus hijos varones, porque esos eran pues los que, según la tradición, pasarían a ser descendientes, a ser descendientes y herederos del trono, y solamente deja con vida entonces a una de sus hijas llamada Rea Silvia. No obstante, Amulio lo que hace con Rea Silvia es que la obliga a ser sacerdotisa, es decir, la obliga a conservarse virgen para que de esa forma no pueda tener descendencia y así no haya ninguna persona que le dispute el trono como tal. La historia continúa entonces contando que Rea Silvia es encerrada y que Zeus observa el encierro de Rea Silvia y básicamente va a su rescate, y más que a su rescate, a su encuentro, dado que Zeus embaraza a Rea Silvia y Rea Silvia tiene un par de gemelos. Rea Silvia tiene un par de gemelos, los gemelos entonces son Rómulo y Remo, ya bien conocidos y bien referenciados, y estos gemelos Rómulo y Remo son tenidos por el gran artista, el gran pintor Rubens, quien, déjenme mostrarle, disculpen quien aquí pinta entonces a el gran dios de los dioses, pinta a Rómulo y Remo en esta gran pintura que pueden encontrar, Rómulo y Remo de Rubens, y Amulio asomado por algún sector aquí. Tenemos entonces que cuando Amulio se entera, Amulio quiere perseguir a los hijos de Rea Silvia, pero esta le recuerda, o mejor le dice, que estos hijos son hijos de Zeus, por lo que Amulio desiste de su inicial intento de matarlos inmediatamente, dado que temía las consecuencias que eso pudiera traer de parte de los dioses. Entonces Rea Silvia trata de proteger a sus hijos, pero Amulio envía a alguien para que los asesine, y quien los asesine no se encuentra en la capacidad moral de hacerlo, y lo que hace es que abandona a los hijos en las orillas del río que posteriormente se conocería como el Tíber. Rómulo y Remo, los hermanos, son llevados o son arrastrados por la corriente hasta un sector o dos colinas, una conocida como Palatino y otra conocida como la colina de Capitolio, y empieza
empiezan a ser criados, son encontrados, son amantados por la loba allí supuestamente y según la leyenda. Después son encontrados por un campesino quien los levanta junto con su esposa en secreto, y posterior a ello entonces Rómulo y Remo tratan o desean fundar una ciudad. No quieren disputar el trono con Númitor, no quieren, por lo tanto desean fundar una ciudad nueva. Es de recordar que Rómulo y Remo son descendencia de Eneas, en virtud de un lazo sanguíneo con Rea Silvia. ¿Okay? Rea Silvia de alguna forma es descendencia de Rómulo y Remo, y por este vínculo se entiende que Rea Silvia es descendencia de Eneas, y por ese vínculo se entiende que a la vez serían descendencia de Rómulo y Remo. Entonces, siguiendo con la historia, encontramos que los hermanos Rómulo y Remo entran en disputa, es decir, ellos discuten por el sitio donde desean fundar la ciudad, y básicamente encuentran como solución o como conciliación a ella que hicieran una competencia de quién puede observar mayores buitres. Inicialmente Remo vio 6 buitres y después Rómulo divisó 12, encontrándose entonces Rómulo como el ganador y como el vencedor de esa competencia, y siendo quien adquiriría el derecho a ser rey de la ciudad que van a fundar. Cuando Rómulo entonces está fundando la ciudad, la está estableciendo y está haciendo el ritual, por así decirlo, inclusive se atreve Tito Livio a dar una fecha muy exacta de la ocurrencia de esto. Dice que aquella situación ocurrió el 21 de abril del 753 a.C. y en esta fecha entonces se funda Roma. Rómulo mata a Remo, Rómulo entierra a Remo, y Rómulo entonces comienza formalmente la etapa, si se quiere, monárquica de Roma. Rómulo entonces será el primer rey de Roma, el primer rey de Roma sería Rómulo, y este continuaría su gobierno, quien sería sucedido por otros reyes. Es de anotar un aspecto muy importante de la cosmovisión y de la cultura romana, y es que en oposición a lo que se veía en las polis griegas, los romanos tendrían algún tipo de dilección por los extranjeros, es decir, los romanos no rechazarían los extranjeros con esa fuerza, con que sí lo hacían los griegos, sino que los romanos conocían que necesitaban de cierta forma un capital social, un capital de individuos para poder formar grandes ciudades y grandes imperios, por lo que acudían inclusive sin ningún tipo de problema o de xenofobia, permítaseme utilizar la palabra, a invitar a la ciudad a diferentes extranjeros. Tenemos que inclusive, y así lo cuenta la historia, en cuanto al rapto de las Sabinas, que se van para un territorio conocido como Sabina y raptan las mujeres mediante diferentes engaños, y los hombres después las enamoran, si así se ha poetizado un poco la historia. ¿Para qué? Porque necesitaban esa gran composición femenina para continuar pues con la sucesión del reino. Es importante anotarlo del interés de los romanos por los extranjeros, porque gran parte, y esto sería una de las causas del gran desarrollo de las normas escritas de los romanos y de la claridad con que los romanos establecen diferentes codificaciones y diferentes normas, dado que se pretendía, en cierto sentido, que los extranjeros conocieran con claridad cada una de las normas. Y para que haya claridad y no haya ningún tipo de hesitación sobre
el significado de las normas, se requiere que éstas estén por escrito más que simplemente dejadas al albedrío de la costumbre. Esta etapa entonces monárquica romana duraría entre el 753, como se dijo, hasta el 509 a.C. El pueblo romano entonces resulta de la confluencia de diferentes pueblos, resulta de la confluencia de los griegos, de los latinos, los etruscos, diferentes personas. Estos últimos provendrían de un sector conocido como la Toscana, italiana, hacia este sector. Y así confluirían diferentes pueblos. Lo que nos importa aquí para significar lo que empezaríamos hablando de la formación o del ordenamiento político griego, es que estos etruscos de la Toscana eran unos grandes gobernadores, y no grandes por su amabilidad, sino grandes por su fortaleza. Inclusive de los 7 reyes que hubo en la etapa monárquica de la antigua Roma, los etruscos pusieron 3 y los latinos pusieron 4 reyes. Ahora conviene en cierto sentido ir identificando cada una de las formas y la forma de Estado y las formas de gobierno que vamos hallando durante este recorrido. Por lo tanto, en cuanto a la definición de esa primera forma, que es la monarquía, tenemos que esa consiste en una forma de Estado cuya representación se halla en la cabeza de un individuo conocido como rey o como reina, y que ostenta el cargo de jefe de Estado. Normalmente la forma de pasar el poder unos a otros es hereditaria. En estas monarquías hay monarquías en las que no es hereditaria. Recordemos cuando hablábamos de la antigua Grecia. Y los cargos son normalmente de origen vitalicio, es decir, hasta la muerte. En la Roma monárquica entonces, el rey era una institución vitalicia, era la máxima autoridad política, era la máxima autoridad militar, era la máxima autoridad judicial, legislativa. El propósito entonces era velar por la convivencia pacífica de la sociedad y la convivencia pacífica de la sociedad con los dioses, ¿cierto? Tenía ciertas características de líder, además espiritual, o de supervisor del cumplimiento de las normas divinas, si así se desea. Por lo que habitualmente se consultaba el auspicio de los dioses para ver qué determinaciones tenían cada uno de ellos. En Roma entonces surge la institución que hemos conocido como la institución del Senado. Tuvo diferentes competencias el Senado según cada una de estas etapas políticas. Inicialmente el Senado solamente tenía funciones consultivas, posteriormente empezó a extenderse hacia una serie de funciones o de competencias financieras, militares y sobre crímenes o algún tipo de asunto. Es decir, empezó a extenderse cada uno de aquellas competencias. Eso es lo que vimos en la época del Senado. Ya hacia el año 509 entonces acabaría la etapa inicial de la monarquía y iniciaríamos la etapa entonces de la república. Hacia el 509 a.C. los romanos crean la república. No olvidemos que los romanos tenían mucha relación y muchos vínculos, comunicación con los griegos, se mantuvo esto. No olvidemos del desarrollo que estaba habiendo para esa época
en Grecia, no olvidemos las reformas de Solón hacia el 594, no olvidemos a Clístenes de Atenas hacia el 509, cuidado con esta fecha, y empecemos a ver una serie de relaciones, empecemos a ver cómo las consecuencias y las conclusiones de la historia no son solamente lineales, sino que es una gran red, son una gran cantidad de vasos comunicantes. Con seguridad y con certeza no podríamos estar hablando esto de hoy del nacimiento de la cultura greco-romana si no hubiéramos tenido unos pueblos asiáticos y orientales de Medio Oriente que hubieran influido fuertemente en el pensamiento filosófico de Occidente, entrando por Tales, en todos esos filósofos de la Jonia, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, y ahí para adelante, Parménides, todo eso es lo que estamos hablando. Entonces no pensemos que estamos hablando de unas historias paralelas, de las cuales no tienen contactos entre ellas, sino que la historia es mejor un gran lazo que une a los seres humanos de unos lados hacia otros. Entonces en el año 509 se creó la República. La República entonces es una forma de gobierno instaurada después de la derrota de la monarquía, en cabeza del rey Lucio Tarquino el Soberbio. La república etimológicamente viene a significar cosa pública, es decir, el significado en cuanto a su etimología, y da a entender la forma de Estado en la que el poder le pertenece al pueblo, a lo público, cuidado, estamos en el 509, estamos donde en Atenas con Clístenes estaba habiendo una serie de reformas y esto parece unificarse de una manera muy útil para el pueblo romano y para el pueblo griego. Entonces entendemos por república, cosa pública, y es una forma de Estado en la que el poder le pertenece al pueblo, a lo público, pudiéndose ocupar este poder de forma aristocrática, democrática, parlamentarista u oligárquica. En la forma republicana griega, recordemos, no se parece en esto a las formas republicanas actuales, entonces aquí hay una cierta diferencia. En la forma entonces la jefatura de Estado es ostentada por un presidente. Hoy en día la etapa republicana de Roma acabó en el año 27 a.C. Acabó en el año 27 a.C. Ya hablaremos de ello en su momento. La acepción entonces romana de república es diferente a la acepción moderna. En Roma se aceptaba como público el poderío de una clase dominante. Hoy en día eso no entraría dentro del concepto de república en la actualidad. No obstante, en Roma sí era así. Podían ser aristócratas, oligarcas y todo ello. De esto ya hablamos cuando hablamos un poco de Aristóteles. No obstante, entonces, la modernidad ha entendido la república de una forma un poco diferente. Hoy en día se entiende la república como aquel imperio de la ley. La ley tiene imperio sobre cualquier individuo, sobre cualquier poder del Estado, sobre cualquier institución, sobre cualquier procedimiento. Es decir, es un Estado donde gobierna el derecho como tal, la norma tiene poder sobre todos ellos, y todos estamos en la república sometidos ante el imperio de la ley. Recordemos el artículo primero de la Constitución colombiana, donde nos habla de los principios fundamentales y nos menciona la república como uno de los principios fundamentales de la organización política colombiana. La cabeza del Estado entonces durante la época republicana era ocupada por magistraturas. Aquí empezamos a ver la aparición de unas diferentes entidades. La magistratura entonces eran llamados inicialmente pretores, luego cónsules, quienes durante el desarrollo de la etapa republicana fueron perdiendo competencias para atribuirlas a otras personas e instituciones. Ya vamos a trabajar eso con mayor profundidad. La idea de imperio entonces de la ley sería el legado que dejaría Roma, según el profesor José Olimpo Suárez en su sílabus de filosofía política.
nos observamos él haciendo un estudio o un análisis de los estudios del profesor Samuel Huntington. Permítanme un segundo referenciarles el texto. Él haciendo un estudio del profesor Samuel Huntington trata de hallar cuáles son las causas o lo que hace romanos a los romanos, perdón, lo que hace occidentales a los occidentales, y una de esas causas que hacen occidentales a los occidentales vendría a ser ese imperio de la ley, esa república romana vendría a ser una de esas etapas. Recordemos, la otra para el profesor José Olimpo Suárez sería el logos griego, y la otra sería la alteridad o la idea del otro cristiana. Después de ese paréntesis, el libro se llama Sílabus de Filosofía Política, del profesor José Olimpo Suárez, de aquí de Medellín, catedrático de la UPB. Entonces esta sería la gran herencia que le dejaría Roma a Occidente, a la cultura occidental. Y entonces los romanos, como las culturas judeocristianas, eso también es muy importante, la cultura griega, cuando hablamos de la cultura judeocristiana, recordemos de los judíos y de los cristianos. Recordemos que la religión cristiana, la católica, también nace o tiene su origen judío. Inclusive Jesucristo pues nació dentro de una cultura, una sociedad con creencia judía, y los griegos también concebían que existía una ley primigenia, que existía una ley primigenia, y que esta ley era anterior al hombre, la cual podía ser interpretada en algún contexto como un norte, como un horizonte del actuar humano y el comportamiento humano, llámese justicia, llámese derecho natural, pero esa es una concepción romana. Lo encontramos en diferentes filósofos o diferentes tratadistas como Cicerón, ¿cierto?, cuyas ideas inclusive filosóficas surgen de este mismo. Todo lo bueno se acaba, por lo que empezó a observarse una cierta división, un cierto enfrentamiento, una cierta desigualdad entre los patricios y los plebeyos, y esta desigualdad consistía en la ocupación de diferentes cargos públicos. Esta desigualdad consistía en la prohibición, por ejemplo, de los matrimonios entre los patricios y los plebeyos, además de todas las implicaciones sociales. Tuvo implicaciones políticas. Esto llevó a la caída de la República Romana. Se trató entonces mediante un triunvirato, de que esto es un gobierno ejercido por 3 personas, tratar de mantener cierta estabilidad. No obstante, entre el año 27 a.C. y el año 476 se crearía la última ordenamiento político como tal romano, que consistiría ya no en una república, sino un imperio. Entonces cae la república en el año 27 a.C. y comenzaría el imperio que acompañó a Roma hasta su caída. Un factor muy importante en la configuración política romana desde entonces era esa cosmovisión creada por la religión. Recordemos que el cristianismo jugó un factor muy importante en Roma. El cristianismo formó un papel muy importante en Roma. En sus inicios los cristianos eran unos paganos. En sus inicios estamos ya hablando del año 0, o el año 33 después de Cristo, el primer siglo posterior, cuando los evangelistas quedaron con la función de sostener o de mantener el cristianismo. Este cristianismo jugó un papel bastante importante
pasó de ser básicamente un grupo de personas perseguidas y paganas hasta que en el año 313 después de Cristo, Constantino I, conocido como Constantino el Grande, entrara y en el año 313 después de Cristo declarara mediante el edicto de Milán una cierta flexibilización en las libertades de culto. Pasó de ser perseguido de Roma a ser, pasó Roma de ser perseguida a ser básicamente tolerada. Los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser tolerados. Ya hacia final del año 300, en un decreto del emperador Teodosio, en el 380, pasarían los cristianos a ser la religión oficial del imperio, escalando bastante en el factor político durante ese siglo. Eso tiene toda una historia. Constantino, quien se decía que era religioso, que no era religioso, que si era cristiano, creyente, que nunca se bautizó. Una buena historia que pueden investigar ustedes si así lo desean. Por lo pronto diríamos que Teodosio lo que hizo fue que repartió el imperio romano entre sus hijos, Arcadio y Honorio, quienes respectivamente gobernaron en el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente, una decisión que a la última mantuvo con vida durante otros 1000 años el imperio romano en su parte oriental, hasta que finalmente igualmente cayó como tal. El imperio empieza a entrar en decadencia en el 300, hacia finales del siglo IV, y vendría entonces el gran San Agustín de Hipona, doctor de la iglesia, a rescatar el imperio, a rescatar sobre todo a los cristianos y a rescatar esa idea o a contrarrestar esa idea que se tenía que los cristianos estaban ocasionando la pérdida del imperio, estaban ocasionando los diferentes saqueos que estaba habiendo del imperio debido a que no tenían la capacidad o la fortaleza de defenderlo. Tenemos entonces que San Agustín, quien vivió entre el año 354 a 430 después de Cristo, básicamente en esos ya estaba muy desarrollado el cristianismo dentro del imperio. San Agustín nació en un pueblo conocido como Tagaste. Ese pueblo estaba localizado en África, era un pueblo africano en donde hoy se encuentra el país de Argelia. San Agustín entonces fue el máximo doctrinante del cristianismo, solamente comparable con Santo Tomás, si se desea. No obstante, el desarrollo espiritual y el desarrollo teórico espiritual de San Agustín es bastante loable. La gran obra con trascendencia jurídica y política que tenemos de San Agustín es la conocida como la Civita Dei, la ciudad de Dios. No obstante, tiene otros textos como las confesiones, estaba pensando en meditaciones, las confesiones de San Agustín, que son un gran texto también en cuanto a su redacción y a la gran forma en la que San Agustín busca encontrar a Dios. El primero entonces tuvo esa gran trascendencia política. Hablábamos en el inicio de este curso que encontramos una gran y una importante, supremamente trascendental idea, y es que la idea del libro La Ciudad de Dios es dividir a quién se debían los cristianos. Se decía entonces que los cristianos no se debían al pueblo material, al mundo material o al rey, sino que o al emperador, perdón, los cristianos se debían a la ciudad de Dios, una ciudad supraterrenal, una ciudad en donde cuyo máximo jerarca era entonces Yahvé o Jehová o Jesucristo, como se quiera, y que esta idea tenía fundamento en una frase pronunciada por Jesucristo
conocida como a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esta frase de Jesucristo básicamente marca una bifurcación en cuanto a la autoridad. Los seres humanos tendrían entonces, bajo esta denominación declarativa, más no constitutiva, si así se desea, una doble autoridad. Por una parte la autoridad terrenal o material y por otra parte la autoridad divina o espiritual o inherente. Como posteriormente se empezaría a tejer esto. Entonces esa semilla expresada por Jesucristo, según la historia, fue a contrastar o fue retomada por San Agustín y posteriormente iba a ser retomada por el Papa Gelasio para denominar y fundamentar lo que se conocería como la historia de o la teoría de la doble espada. Es decir, la división entre un poder espiritual y un poder material, y esa teoría de la doble espada vino a gobernar durante todo el medioevo. Ya lo trabajaremos en su debido momento. Encontramos entonces una gran idea. Permítaseme buscar. Una gran idea entonces de esta concepción la encontramos en San Mateo. Les había hablado de la interrelación importante entre los factores reales del poder y lo que entendemos como derecho y lo que entendemos como poder. En este momento histórico el factor real de poder está muy influenciado por el cristianismo, entonces es ineludible realizar diálogos sobre ello, con el entendimiento que muchas personas con consideraciones no religiosas o seculares o laicas lo ostenten como inapropiado de pronto, pero el conocimiento busca la verdad y la busca donde quiera, donde sea que ella esté. Por lo tanto, encontramos que el apóstol San Mateo dice en Mateo 5 del 38 al 42: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, préstale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. O sea, entrégale todo. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no devuelvas no vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Encontramos entonces que había un fundamento doctrinal, un fundamento dogmático para la posición que los cristianos tenían frente a esas diferentes invasiones al Imperio Romano, a lo cual entonces señaló San Agustín en su Civita Dei, básicamente una defensa de ello. San Agustín entonces en su texto Civita Dei vendría a sostener lo siguiente, citando a San Agustín: vendría a sostener las dos ciudades en efecto se encuentran mezcladas y confundidas en esta vida terrestre hasta que las separe el juicio final. Exponer su nacimiento, su progreso y su final es lo que voy a intentar hacer con la ayuda del cielo y para gloria de la ciudad de Dios, que hará vivo el resplandor de este contraste. Entonces encontramos la intencionalidad de la obra Civita. De esta forma entonces hemos abarcado las etapas de la organización jurídica y política romana. Profundizaremos mediante diferentes textos sobre cada una de ellas puntualmente y particularmente. Muchas gracias por estar atentos. Recuerden seguir cada uno de estos cursos de manera constante y disciplinada. Recuerden que
que de la disciplina y de cumplir los términos y hacer todo como con una ordenación bastante juiciosa, depende el éxito y que esta etapa virtual pueda salir avante. Muchas gracias, queridos alumnos, un abrazo, hasta una próxima ocasión.